En esta clase estaremos desarrollando el tema las leyes de la redención de las casas y campos en Eretz Israel. Esta es la primera parte de este tema tan importante correspondiente a la sexta aliyá, y el texto base de la Torá está en Vayikra capítulo 25 del 39 al 46. Con la ayuda del Todopoderoso vamos a iniciar, y es que cuando todas las tribus habitaban en Eretz Israel, una vez que Yehoshua ben Nun las distribuyó en todos sus territorios, no se veía bien que un hebreo vendiese su casa o campo para conseguir efectivo o alguna otra cosa. La Torá solo le permitía venderla si se veía forzado por el hambre o por una necesidad extrema. ¿Cuáles son las causas por las cuales un hebreo se puede convertir en indigente, lo aleno, Ashbe Shalom, al punto de verse obligado a vender su campo? La consecuencia, o más bien la secuencia de esta mitzvah, de estos mandamientos, están en Parashá. En esta Parashá señala que él mismo lo causó como consecuencia de sus malas acciones. Recuerden, la Torá es el manual de vida para cada quien, y dice qué hacer y qué no hacer según los mandamientos. Y eso es lo que dice. Vamos a repetirlo. La secuencia de mitzvot en esta parashá señala que él mismo lo causó como consecuencia de sus malas acciones. 1. Si transgredía una de las leyes de Shemitah, por ejemplo, si hacía negocios con los productos de Shemitah, se le aplicaba el castigo divino de vender todas sus posesiones. Entonces, era evidente, si alguien caía en estos problemas, fue porque quebrantó este mandamiento, y está en Vayikra, Levítico 25:14. Número 2. Si continuaba vendiendo productos de Shemitah, dijimos que la cosecha que el cielo daba en esos años de Shemitah, que era de total reposo, era para que el pueblo comiera. Incluso los animales, los desamparados, los pobres. Dios tiene cuidado de todo. Tenía que vender entonces su campo. Eso está en el verso 25 y 29. Siempre de Vayikra, capítulo 25. Otra, si continuaba con su pecado, debía pedir dinero prestado con interés. Está en Vayikra 25:35. Si ignoraba este castigo, se debía vender a sí mismo como esclavo a un yehudí. Eso está en el 25:39. Y finalmente a un gentil. Eso está en el 47. Entonces, el grado, o se venía degradando la persona. ¿Por qué? Por no cumplir estos mandamientos. Ahora viene aquí. ¿Quién quiere hacerse judío? Porque hay quienes quieren hacerse judío, pero tomar solo lo que les gusta, solo lo que ven fácil, lo que les interesa o lo que quieren entender. Pero hay leyes que no aplican, y eso hay que tenerlo claro. Si alguien se veía forzado a vender sus bienes, la Torá le daba la opción de volver a comprarlos, o según lo define la Torá, recuperarlos, y el nuevo dueño estaba obligado a volver a vendérselos. Compraba los bienes a un precio inferior al que lo había vendido. Cualquier tierra en Eretz Israel
se vendía bajo la condición que se devolviese automáticamente al dueño en los años Yobel de jubileo, si es que no los había redimido antes. Por consiguiente, se determinaba su valor según la cantidad de años que quedaban hasta el próximo Yobel. O en otras palabras, en vez de vender, se rentaba esta tierra por una cantidad de años. Si el vendedor volvía a comprar su tierra antes del advenimiento del año de Yobel, jubileo, se calculaba el promedio anual del precio de locación. El dueño original deducía de la suma total por la que había vendido la renta por la cantidad del año que el comprador la había usado y le pagaba el resto. Esto está en Vaikra 25:27. Si el dueño original no tenía los medios para volver a adquirir su propiedad, era una mitzvah, una ordenanza, que sus parientes se la restituyan. A un pariente se le daban los mismos derechos que tenía el dueño para adquirir la tierra vendida, y esto es a alguien cercano. Un ejemplo de la misma de un pariente cercano que adquiere un campo para algún miembro de su familia empobrecida se encuentra en el libro de Ruth. Cuando Naomi, conocida como Noemi en Occidente, escuchó que su nuera se había pasado el día recolectando granos en los campos de Boaz, estamos hablando de Ruth, ella exclamó: Todá Elohim, gracias a Dios, Él es pariente nuestro, Él es uno de los que podrá salvarnos. Ella se refería al hecho de que la pobreza la obligó a vender los campos de su hijo y de su esposo, y ella esperaba que Boaz en Occidente, como se conocen las versiones, como pariente volviese a comprar sus propiedades. Los comentadores debaten cómo Boaz es que tenía el derecho legal de recuperar los campos de Mahlón. Según las leyes de la Torá, este privilegio comienza para el dueño solo 2 años después de la venta, y Naomi había regresado a Eretz Israel hacía no más de 3 meses, y durante este tiempo ella vendió su campo. Se sugirieron varias soluciones, entre ellas que la redacción de Megilat Ruth, el libro de Ruth, Naomi vendió, implica que ella había decidido firmemente venderlo, pero que hasta ese momento no se había vendido. Naomi le dio instrucciones a su hija política para que visitara a Boaz, estamos hablando de Ruth, y para que le recuerde a este su obligación. Ella sabía que él pasaría la noche en el granero para guardar la cosecha que acababa de juntar. Esa noche Boaz comió su comida, estudió Torá y se recostó para dormir en el suelo trillado del granero. En el medio de la noche se despertó como consecuencia de la aparición de una mujer en el granero. ¿Quién eres?, le preguntó. Yo soy Ruth, tu sirvienta, ella respondió. ¿Y para qué has venido?, le preguntó Boaz. Vine, dijo ella, para recordarle las leyes de la Torá. La Torá ordena en Vaikra 25:25: y si el hermano empobreció y vendió alguna de sus posesiones, y si su pariente cercano viene a redimirla,
entonces deberá recuperar aquellas posesiones que su hermano vendió. Perdón. Usted es pariente de mi esposo difunto. Por consiguiente, usted está obligado a volver a comprar sus campos. También le pidió que cuando recupere los bienes de mi marido, me tome a mí junto con ellos. Si usted se casa conmigo, el nombre de mi marido fallecido se recordará siempre, se me asociará con su propiedad, ya que cuando vaya a los campos, la gente observará, esta es la esposa de Mahlón. Aquí hay varias cosas importantes. Número uno es lo del Goel, el redentor. Y es una persona, no es un animal, no es un objeto, no es una piedra preciosa, nada de eso, por un lado. Aquí vemos el celibato, el levirato, levirato, la ley del levirato. También vemos otra cosa, no os unáis con yugos desiguales con los incrédulos, dice el texto. Y los hijos de Ruth se unieron con las moabitas. También dice la Torá que no se deben de unir con un moabita. Oiga bien, con un, no con una. Y otra cosa importantísima, por ahí se iba a meter la sangre del Mashiach. Vea cuánto hay en este relato. Boaz le prometió: como viniste a pedirme que cumpliera una ley de la Torá, te juro que veré que se recupere tu propiedad. Sin embargo, según la Torá, la obligación corresponde en primer lugar al pariente más cercano, y existe un pariente más cercano que yo. Mañana le preguntaré si no quiere recuperar tu propiedad. Por la mañana siguiente, Boaz le preguntó al pariente, un hombre llamado Tov. Tov es bueno, eso significa. Si compraría el campo de Ruth y si se casaría con ella. Cuando Tov se negó a hacerlo, Boaz recuperó los bienes de Naomi y de Ruth y se casó con esta última, o sea, con Ruth. Hasta ahí lo vamos a dejar y con la ayuda del cielo mañana les entregaremos una segunda parte de esta clase. Que el cielo les bendiga y les asista en todo. Shalom Ubrahot.